socialista por la región de Arica y Parinacota, integrante además de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, José Miguel Insulza. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio, muy buenos días, Juanito, ¿cómo están ustedes? Buenos días, senador. Muy bien, senador, muchas gracias. Senador, queríamos conversar con usted respecto de diversos temas, de debate en torno a la reforma de pensiones, pacto fiscal, también respecto del caso convenio, pero el escenario para la discusión de todos esos temas puede cambiar mucho si es que se concreta esta información que trae hoy el diario La Tercera respecto de un ajuste de gabinete que al parecer, de acuerdo a lo que desliza este medio de comunicación, podría ser más profundo respecto a otros cambios de gabinete que hubo en el pasado. ¿Qué le parece esa posibilidad de que se pueda llevar a cabo un nuevo ajuste ministerial dentro de estos días? Mire, yo no tengo información, para serle bien franco, por lo tanto no estoy tomándome ni nada que nadie me haya dicho, pero tengo la impresión que eso podría ocurrir efectivamente. Y podría ocurrir porque en realidad yo creo que el gobierno enfrenta una coyuntura compleja. En los próximos meses tiene que lidiar con el presupuesto, con la reforma tributaria, con la reforma de pensiones, con el tema de las fundaciones y también con la reforma constitucional, aunque no esté vinculado a ella. Entonces creo que un cierto ajuste es necesario, sobre todo para que los ministerios operativos funcionen mejor. O sea, el gobierno no tiene grandes problemas ya en la cúpula, por así decirlo. Está el ministro de Hacienda y la ministra del Interior, creo que están firmes, también lo está el secretario general de la Presidencia, la vocera, etcétera, pero en algunos de los ministerios hay mucha lentitud, mucha incapacidad y probablemente a eso apuntaría un cambio de gabinete. Senador, escuchábamos hace un rato al senador demócrata cristiano Iván Flores decir que a propósito de las posibles conversaciones con la derecha, esta invitación que hizo el presidente para mañana en la tarde, que tenía que ordenar primero sus coaliciones, la alianza que lo respalda. Y la verdad es que mencionó específicamente a lo que se podría llamar los díscolos del Partido Socialista, que han sido muy duros críticos y que por momentos parece que fueran de oposición. ¿Usted comparte que efectivamente la primera prioridad en este caso y que el cambio de gabinete a lo mejor podría servir para eso, para ordenar su propia coalición? No creo que le corresponda al presidente de la República ordenar los partidos, ni mucho menos. Por lo demás, yo no sé por qué se utiliza tanto el plural para estos asuntos del Partido Socialista, si el único que realmente se sale generalmente de la línea de lo que debería ocurrir es el senador Fidel Espinosa. Los demás están realmente, claro, tenemos críticas, decimos cosas de pronto, ¿no? Juan Luis Castro habla, dice cosas, Leonardo Soto dice cosas también, pero el Partido Socialista está también por así decirlo, también Marcos y la Vaca, ¿no? Pero son gente que está dentro de la línea partidaria en general. Somos, digamos, nosotros tenemos ciertamente la buena o mala costumbre de decir las cosas muy claramente de manera pública, ¿no? Pero atacando directamente al gobierno no estamos los socialistas. Habrá algún socialista en eso, pero no estamos como partido. Senador, y en ese sentido, ustedes como bancada han conversado con el senador Espinosa de por qué tanta virulencia en alguna de sus críticas. Le dijo a lo mejor no, es que me caía mal el Giorgio Jackson. ¿Se ha conversado respecto a eso? Conversamos habitualmente. Yo no he conversado francamente con él ni con la bancada porque estuve fuera, digamos, estuve en Brasil el fin de semana en una reunión y ahora estoy un poquito resentido de salud, entonces no he hablado con ellos, ¿no? Pero yo creo que seguir hablando no tiene mucho sentido si él no va a cambiar de posición, él no va a cambiar de actitud y por lo tanto eso es algo que hay que sacar, hay que tener en la cuenta, por cierto, pero de ahí a sacar que el partido más importante de la coalición está rebelde contra el gobierno, me parece que es un error grave, ¿no? Y si lo ha dicho así mi amigo Iván Flores, creo que se equivoca profundamente. No, se refirió concretamente que tenía que ordenar las fuerzas y mencionó entre otros al Partido Socialista, dijo que tenía que ordenar las fuerzas que lo apoyaban. El Partido Socialista está ordenado, tiene un solo desorden que ya existe y que vamos a tolerar como está. Senador, pasando ahora a los temas que le importan a la mayoría de los chilenos, que son reforma previsional,
la posibilidad de que efectivamente haya un pacto fiscal para que haya dineros para seguridad, para salud, etcétera. De parte de la oposición se dice que hay total disposición a conversar siempre y cuando sean los términos que ellos proponen. ¿Qué posibilidad hay de llegar a un acuerdo cuando antes de ir a conversar se dice que hay líneas rojas? Mire, yo creo que hay más posibilidades en el pacto, en el acuerdo, de acuerdo en plazo más breve, en la reforma previsional. Y la razón es muy simple, porque la reforma previsional toca los bolsillos de muchos chilenos. Mucha gente espera realmente la pensión garantizada universal, espera los recursos, espera una decisión sobre esto, y quiere la gente en general en el país que los políticos se pongan de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una buena posibilidad de que eso salga adelante en la medida en que, como todos han estado diciendo esos días, todos se dan un poco. Y eso un poco significa 3 y 3 o 2 y 4 o qué sé yo, cómo es la cosa esta del reparto del fondo pagado adicional pagado por los empresarios, digamos, por la gente que contrata. Por el empleador. No, por el empleador, perdón, sí. Y eso creo que es lo que queda por dilucidar y creo que es posible hacerlo. Ahora, la reforma tributaria es más complicada porque esa plata se necesita para pagar las pensiones, entre otras cosas, ¿no? Pero los chilenos seguimos creyendo que pagando impuestos, pagando un 15% de impuestos al año, vamos a ser igual que Dinamarca, que paga 54%. Entonces, mientras todos estén convencidos que la plata sale de algún lado y alguien la va a poner y no hay para qué hacer, no creo que haya grandes presiones para una reforma tributaria, y me alegro mucho que el ministro Marcel esté dedicado a hacer toda la propaganda necesaria a eso, porque sin eso las otras reformas no van a funcionar. Porque todos dicen, no, necesitamos la salud, necesitamos esto, necesitamos lo otro, y la pregunta es dónde salen los recursos. Y esa parte parece no importarle a mucha gente, sobre todo en la derecha. Y en ese sentido, senador, ¿hasta dónde debe ceder en estas negociaciones el Ejecutivo? Porque efectivamente un tema es llegar a un proyecto que sea consensuado de la manera más amplia posible para que tenga su respaldo ahí correspondiente en el Parlamento, y otro es efectivamente ceder a la propuesta de la oposición sin ningún otro tipo de cambio o de más mínimo modificación. Mire, en realidad, en materia tributaria la oposición no tiene propuesta. Lo que hay en materia tributaria es la propuesta que hizo el ministro Marcel hace pocos días atrás, el pacto fiscal, ¿no? Y el pacto fiscal tiene una gran ventaja, una gran claridad. Se dice primero en qué nos vamos a gastar la plata y después de dónde sacamos los recursos. Entonces es un tema ya de cálculo aritmético, en qué se requiere. Todos estos cuentos que a veces dice la gente de derecha, siempre los dice, que mientras menos impuestos, más va a trabajar la gente y más dinero va a entrar y por lo tanto más recursos fiscales van a haber. Eso no es cierto. Eso no ha pasado nunca, no pasó ni en los mejores tiempos del neoliberalismo, menos que está pasando ahora. Entonces aquí lo que se trata es simplemente decir, mire, vamos a hacer una reforma que empiece como la ha propuesto Mario Marcel, por decir, mire, ¿para qué queremos hacer? ¿Cuáles son las bases de nuestro pedido de un acuerdo fiscal? Y luego ver de qué manera se va a implementar eso. Aquí hay acuerdos ya sobre la necesidad de implementar las medidas en materia de evasión de impuestos, de elusión de impuestos, de informalidad y otras cuestiones, pero todavía falta atacar lo grueso, que es la escala de pago de contribuciones. En el fondo es quién paga más. Perdón, de contribuciones, de impuestos, de ver quiénes pagan más impuestos, efectivamente. Y en eso no nos contemos cuento entre nosotros que estamos a mitad de camino de la OECD, no, en todos los países de la OECD, por cierto los que tienen más éxito, ¿no? Se pagan más impuestos que acá. La carga tributaria de los países nórdicos que les gusta tanto, ahora tenemos que ser como Dinamarca, como Noruega, como Finlandia, es superior al 55%, 54-55%. Senador, pasando al tema de regiones, usted representa de hecho a la región de Arica y Parinacota, y en los últimos días hemos tenido el conocimiento de todos estos escándalos a propósito del llamado caso Convenio, donde efectivamente hay desde las Ceremis hay fundaciones ligadas a partidos políticos, pero
Los que han aparecido y han aparecido en un buen número, bien considerable, son las gobernaciones. Y las gobernaciones justamente han gozado en el último año de la posibilidad de definir y de destinar los recursos sin necesidad de la autorización previa, ¿no es cierto?, de Contraloría, de la DIPRES, etcétera. ¿Eso debería cambiar? ¿Cómo se va a Yo creo que sí, compatibilizar la ¿no? autonomía que requieren las gobernaciones con el control que es evidente que se Juanita, necesita? Juanito, precisamente el día lunes, este próximo lunes, empezamos a discutir en la comisión, en las comisiones del Senado, la subcomisión mía, la cuarta subcomisión de presupuesto, y todo el tema precisamente ese, pues nosotros vamos a tener que ver los gobiernos regionales y otras cosas así. Yo creo que aquí lo que pasó fue muy simple, ¿eh? Yo creo que realmente una cosa es decir, mire, vamos a obtener determinadas cosas en el gobierno, y otra es decir cómo se va a hacer. Y yo creo que esto se hicieron cosas incluso legales, más bien, perdón, digamos buenas, razonables, pero muy apresuradamente sin ver qué problema iba a ocurrir. Entonces se abrió excesivamente el bolsillo para los traspasos a los gobiernos regionales, y de los gobiernos regionales a fundaciones y otras cosas, y no quiero ni presumir mala fe, pero eso resultó ser un desastre. Eso resultó ser un desastre, y cuando terminemos este ejercicio, las gobernaciones van a tener menos atribuciones que las que tenían antes, porque realmente el traspasar de las atribuciones significó que le dieron 200 millones a este por allá, 300 millones al otro por acá, y ahora hay que ver en qué se lo gastaron y rendir cuenta. Y no es solamente un problema, es solamente, por así decirlo, judicial. No es un problema de corrupción necesariamente. No necesariamente, pero saber para qué servían esos proyectos. Pero oiga, yo estoy leyendo ahí la prensa sobre este libro de Concepción, el escándalo no sé, de la ropa interior, ¿no? Algo por el estilo, como se llame. Y la verdad es que yo miro y sé que el problema es que una dice que se gastó bien la plata, otra dice que se gastó mal la plata, pero a nadie le pueden decir cuál fue el resultado del proyecto que implementaron. Claro. Y aquí, en este mundo, las cosas terminan con resultados. Pues cuánta gente fue promovida, cuánta gente vivió mejor en su campamento, cuánta gente le construyeron casa, etcétera. Y muchos de esos proyectos no tienen resultados. ¿Faltó, por ejemplo, la obligación de una evaluación de los resultados? Sí, por cierto. Mire, yo recuerdo, y recuerdo con nostalgia, lo voy a decir, cuando... creo que Sergio Granado, subdirector, fue director de presupuesto durante el gobierno anterior, nos decía respecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el que usa para estas cosas los gobiernos regionales, ¿no? Estos proyectos son para cemento y clavos, no son para construir grandes ideas y cosas por el estilo. En el momento en que ese límite se quitó, se cometió un grave error. Yo no sé en cuál de los gobiernos se cometió, parece que algunos de los anteriores. Pero cuando se quitó eso y se empezaron a hacer proyectos etéreos, ese fue el momento en que el traspaso de plata empezó a ser posible. Antes había que mostrar dónde se habían puesto los clavos y dónde se había usado el cemento. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el senador José Miguel Insulza. Bueno, senador, todos estos temas que estamos conversando, lo que ha pasado en torno a los traspasos de fondos desde las gobernaciones regionales, el caso con Democracia Viva, finalmente también la incapacidad, ¿no?, de los dirigentes políticos de poder ponerse de acuerdo en temas que son tan trascendentales como lo que va a pasar con las pensiones, con la reforma al pacto fiscal, etcétera. Son temas que terminan dañando profundamente la fe de la ciudadanía en las instituciones. Y ya hemos visto cómo procesos de este tipo, cuando se prolongan en el tiempo, ¿no?, y no se otorga una salida, pueden derivar en casos como lo que vimos el pasado fin de semana en Argentina, donde finalmente una opción populista termina imponiéndose, al parecer, varios analistas concuerdan eso, como una forma de castigar, ¿no?, a esta institucionalidad que no fue capaz de dar respuesta en las décadas anteriores. Entonces uno se pregunta si eso pudiese llegar a pasar también en nuestro país, tomando en cuenta de que ya son varios años en los cuales en cada encuesta de opinión el desprestigio hacia los políticos, el Parlamento, es cada vez mayor. ¿Cómo ve usted el escenario, senador? Mire, yo soy bien franco, estoy completamente de acuerdo con usted. Yo recuerdo, por ejemplo, allá, mire, yo estoy de manera específica en alguna ocasión,
que el Foro Económico Mundial, el grupo de Davos, ¿no? Hacía evaluaciones, y todavía las hace, sobre la performance de los gobiernos, etcétera, e incluía muy fuertemente siempre la calidad con que se gobierna. Y Chile sacaba muy buenos puntajes en eso. Hemos dejado de sacar buenos puntajes en eso. O sea, no estamos gobernando bien. Y esto lo que está ocurriendo ya desde hace varios años, no es cosa de este gobierno nomás. No estamos gobernando bien, me atrevería a decir, ni siquiera decir después de los 30 años, después de los 20, de los primeros 20 años. Estamos con decir, hay mucho desorden, falta de proyectos, de un proyecto nacional claro, etcétera, y por lo tanto eso la gente lo resiente. Eso la gente lo resiente si la opinión pública no es una especie de masa informe, como algunos creen que se deja llevar por cualquier cosa, es porque siente en su vida que el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer por ellos. Así que yo por lo menos creo que eso mejora de alguna, se cambia de alguna manera bien simple, cambia de a poco para empezar, pero empecemos por gobernar bien, por hacer bien las cosas. Difícil. Difícil, ¿no? Y mientras más nos demoramos, más difícil. ¿Sabe por qué? Porque eso genera muchas veces que quienes se interesan por la política e ingresan a la política sean gente que busca oportunidades más que buscar servicios, ¿no? Y mientras más mal lo hacen los políticos y las políticas, entre paréntesis, Juanita, nadie dice nunca los políticos y las políticas. Cierto. El femenino no existe en esto. Sí, y eso que han aumentado, ¿ah? A pesar, pero déjeme decirle que sin embargo, si usted mira la cantidad de gente que se ha portado mal en estas cosas, son mucho más los varones que las mujeres, es cierto, ¿no? Es que eso en todos los planos, pues, senador. No, pero la verdad es que yo creo que realmente sí es una realidad. O sea, mire, la gente que está involucrada en este tipo de líos como los que hemos tenido en el último tiempo son claramente no responden a una situación de igualdad de género. Los varones han pecado mucho más que las mujeres en este asunto. Así que, pero volviendo al tema, yo diría que la verdad es que yo creo que bueno, mira, la gente evalúa sus gobiernos en la calle. Han habido problemas, es cierto, ¿no? Hemos vivido una pandemia fuerte, hemos vivido situaciones sanitarias muy complejas, hemos vivido el estallido social, que no dio ningún resultado práctico, pero eso, claro, no hay que achacárselo al gobierno. Pero aún así las respuestas no han sido todas las adecuadas que la gente quisiera, esa es la realidad. Ahora tenemos, lo que pasa es que hoy día es más difícil que hace 15 años atrás, para ser bien franco, ¿no? Yo estaba escuchando que usted en la cola de la noticia anterior, ustedes estaban hablando sobre Argentina. Bueno, Argentina tuvo pandemia también. Y no solamente tuvo pandemia, tuvo algo peor todavía, tuvo sequía. Uh-huh. Sequía, el pasto, por primera vez el pasto de la pampa no era verde, se ponía amarillo. Y esas cosas, claro, se pueden decir en favor de un gobierno que no fue tan, digamos que nadie cuenta eso, pero igual los gobiernos no han sido capaces de enfrentar ese tipo de situaciones. Y eso la gente los hace pagar. Uh-huh. Bueno, senador, complejo el escenario, pero bueno, ahí vamos a ver si es que se puede revertir. Hay tiempo todavía, al parecer, así que... Bueno, siempre hay tiempo, sí, en el mundo de la política, y yo espero que las cosas repunten, pero ojalá repunten ahora que se anuncie un diálogo, porque la verdad es que yo soy muy partidario del diálogo, de tratar de ponernos de acuerdo, y me alegra que la oposición ya haya anunciado que va a ir al diálogo con el presidente de la República. Yo he invitado a los republicanos también, para hacerle bien claro. Entiendo que van a invitarlos, pero separados, no van junto con Chile Vamos. Bueno, a lo mejor porque ellos no quieren ir juntos, pero yo creo que nosotros deberíamos estar dispuestos a cualquier mensaje de diálogo. Uh-huh. Por lo demás, los republicanos hoy día tienen el voto como la mitad de la derecha, entonces no tiene mucho sentido hacer separaciones. No, bueno, senador, nos podríamos quedar conversando con usted mucho rato, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana y lo dejamos invitado por una próxima ocasión. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes, hasta luego, Claudio, hasta luego, Juanita, que les vaya muy bien. Que tengan buen día, senador. Gracias, hasta luego.
8 de la mañana con 3 minutos, Juanita, nos pasamos un poquito, pero tenemos que hacer una pausa. Ahora ya llega nuestro director Patricio López y nosotros ya nos reencontramos mañana. Mañana, con novedades seguramente. Seguramente. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última